Señor presidente, Guatemala, estaba viendo varios reportes, está entre los países de mayor criminalidad en América Latina, y usted tiene dos vecinos con políticas totalmente distintas respecto al narcotráfico. Tiene por parte de México la idea de abrazos no balazos y de parte de El Salvador la mano dura de Bukele. ¿Qué haría usted? ¿Qué va a hacer usted? Cada país tiene que definir su estrategia de seguridad a partir del perfil de seguridad que existe. La problemática de seguridad de El Salvador es distinta de la problemática de seguridad de México y es distinta de la de Guatemala. Las respuestas tienen que ser adecuadas a la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un problema de pandillas como el que tiene El Salvador. Señoras y señores, eran las palabras del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cuando le consultaban qué camino iba a seguir. El camino de México con el fabuloso abrazos no balazos o el camino del Salvador de Bukele. El presidente que doblegó a las pandillas, los metió a la cárcel y por fin le dio paz y seguridad a su pueblo. Y como hemos podido ver, aunque ahora vemos a un Bernardo Arévalo que se hace el fuerte, que habla de una ley antipandillas, de una megacárcel, que pareciese estar replicando el modelo Bukele. Anteriormente él se negaba incluso a que ellos tenían un problema antipandillas. Pero miren ahora quienes están causando destrozos, quienes están intentando doblegar al Estado, los pandilleros del barrio 18 que se sienten todopoderosos, que hablan de que salieron a matar puercos. Estaban matando puercos. Pandilleros que en las cárceles decían que ahí no iba a pasar lo mismo que pasó en El Salvador de Bukele. Aquí estamos activos del barrio MS-13. MS-13, activos, ¿verdad? Activos 100%. Aún no hay tregua con el barrio 18. Nunca se va a dar esa tregua en Guatemala, como en El Salvador. Que dijo la mala Camatucha. Nada más. Y esto es algo importantísimo de recordar porque claro, todos queremos que en nuestros países se haga justicia, se solvente estos problemas de criminalidad, queremos que en Guatemala se solucione el problema lo más rápido posible y que no haya más bajas de inocentes. Pero hay que recordar que el problema comenzó con la negativa de un gobierno en hacer lo que se tenía que hacer, porque aunque el presidente Arévalo nos decía que la situación era distinta, que no se podía abordar el problema de la misma manera que la hizo Bukele, hoy estamos viendo que se está replicando la misma historia. Criminales con el poder en las cárceles, un ministerio público, un sistema de justicia totalmente corrompido que favorece a los delincuentes. Esto es un enorme problema, porque aunque ahora el presidente Arévalo esté del lado correcto y quiera hacer por fin lo que se tenía que hacer, los corruptos siguen allí favoreciendo y aplaudiéndole a los delincuentes. El ente encargado de hacer las investigaciones criminales en Guatemala es el Ministerio Público, y el Ministerio Público evidentemente hay temas que no está investigando. El día de ayer vimos cómo a las dos personas que se capturó en el marco de estos ataques contra los policías, uno de los cuales tenía un teléfono celular en donde estaba inclusive la coordinación de los ataques, cuál era el mecanismo que estaban usando, se llevó al juzgado de turno y el Ministerio Público se negó. No quiso ligarlos a delitos como asociación ilícita u otro tipo de delitos que pudieran llevar a una investigación de fondo en el marco de la legislación contra pandillas que hemos aprobado recientemente. Y los ligó a procesos y pidió exclusivamente que se los consignara por portación de armas y narcomenudeo, que son cuestiones menores. Y es que de igual forma pasaba en El Salvador. En El Salvador no solo, todo lo que está pasando en Guatemala, ya lo vivieron. Ustedes se frustraban cuando llevaban un montón de pandilleros arrestados y a los 3 días salían libres por jueces corruptos. Entonces había muchos policías buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otro más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez, cuando hubo otro gobierno, le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Por eso precisamente recibir el apoyo del presidente Bukele hubiera sido importantísimo. Que el líder salvadoreño había pasado por todo esto y sabía cómo se tenía que hacer. Le hubiera evitado estos problemas al pueblo guatemalteco, que es el importante. Pero nos damos cuenta que el mismo estilo del Salvador hay algunos políticos que les encanta proteger a los delincuentes. Casualmente se han hecho virales las palabras de una diputada del mismo partido de Bernardo Arévalo,
que salió a defender a los pandilleros diciendo que pobrecitos, todos no son terroristas. Que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra. Y la burla que hacen de terroristas, les digo que mi posición sigue siendo que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra y para sostener lo que defendí. No me escondo, señores. Cuidemos nuestras palabras, compañeros. Hoy decir no todos los mareros son terroristas. Que se lo digan a cada familia que en el pasado han perdido una víctima. Decirle a esas viudas, a esos huérfanos que por años han llorado a un ser querido. Por eso les digo, cuidemos nuestras palabras. ¿Delirio o traición? En una declaración que ha causado indignación internacional, la diputada Alma Luz Guerrero, del partido Semilla, ha generado una polémica total al defender a las pandillas durante una sesión del Congreso, con frases que hieren a toda una nación. Estas palabras se dieron solo un día después de que una ola de ataques del barrio 18 dejara 10 agentes de la PNC asesinados y varios más heridos, sumiendo al país en el luto y dejando niños huérfanos. ¿Cómo puede alguien con un cargo público decir esto mientras la sangre de los héroes fue derramada? La desconexión de la diputada con la realidad es escandalosa. Estas palabras a muchos salvadoreños les recordó a esta señora que gritaban libérenlos ya. ¿Apareció en Guatemala vos? Sí, la hermana de Claudia Ortiz vos. Está en el Congreso, no sabíamos nosotros que existía una hermana gemela, pero un poquito mayor, que la diputada Claudia Ortiz en Guatemala, que protege prácticamente a los delincuentes, que protege a las maras allá en Guatemala, vos. Y todo esto que hoy está pasando en Guatemala ya lo vivieron, ya tuvieron que enfrentar a un sistema de justicia podrido, a políticos que hacían todo lo posible para frenar las leyes, que meterían en la cárcel, que permitirían que estos pandilleros se pudrieran en la cárcel. Ya esto lo vivieron en El Salvador. Pero si para empezar tienes a un gobernante que se niega a admitir que tienen que replicar el modelo salvadoreño, quizás uno de los puntos más importantes es que este señor es progres izquierdista. Y aquí, por ejemplo, vemos una foto que se junta con todos estos señores que criticaron el modelo salvadoreño. El precursor del abrazos no balazos, Manuel López Obrador, Gabriel Boric, otro que criticó el modelo Bukele, Gustavo Petro, otro señor que cuestionó las políticas de Bukele, y todos los demás izquierdistas que han hecho todo lo posible para favorecer a delincuentes. Estos señores son con los que se junta Arévalo. También hemos visto por allí con Claudia Sheinbaum, la señora que dice que enfrentar a los narcos es ilegal, que no hay que hacerles la guerra, que ella no puede llamarlos terroristas porque los narcos no son nada de eso, son unos pobres angelitos. Quizás esta sea la razón más clara por la que el presidente Arévalo se negaba a admitir que el problema que tenían era el mismo o muy similar al de El Salvador. Y hoy vemos cómo todo esto estalla. Y como les digo, aunque ahora quiera hacer lo correcto, aunque ahora esté apuntando el camino indicado, no se encargó de limpiar todo lo que tenía que limpiar antes. No se encargó de solucionar el problema en las cárceles que eran mansiones para los delincuentes, incluso cuando él decía ellos no tenían ese problema. En las cárceles de Guatemala los pandilleros vivían como reyes, hacían lo que querían, eran sus centros de operaciones, extorsionaban desde las prisiones. Nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes e instrucciones a las organizaciones que entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los ha bajado de YouTube. 2014, 2015, con pandilleros, con prostitutas, bailándoles en fiestas en las cárceles. Y ellos grababan y subían los videos a las redes sociales. Los sacaban de la cárcel y los llevaban a ver a la familia, a entrevistas. Ellos controlaban el país. Pero no era el mismo problema que el de El Salvador, según el señor. Ahora que han intentado quitarles el poder a los criminales, a los malos. Evidentemente, por costumbre, ellos no querrán perder todo el poder que tenían. Y al no tener una estrategia, tienen todo el poder de doblegar a la población, porque están consiguiendo incluso tener el apoyo del Ministerio Público, del sistema de justicia. Un problema que el presidente Arévalo tampoco tuvo previsto. Porque hoy estamos viendo que se replica la misma historia que tuvo que enfrentar el presidente Bukele. Y por lo menos, si el presidente guatemalteco hubiera tenido la intención de recibir un poco de asesoría al señor que con este problema pudo y que demostró que sí se podía erradicar este cáncer,
hubiera tenido previsto todos estos panoramas. Pero ¿qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? ¿Qué opinan de lo que decía Bernardo Arévalo, que no era lo mismo, que no tenían un problema con las pandillas? Al parecer sí tenía más en cuenta aplicar el modelo de abrazos no balazos, porque todo este tiempo se negó a que ellos tenían un problema similar al de El Salvador con estos pandilleros de la Mara Salvatrucha del barrio 18, que tenían controlados los centros penitenciarios y el territorio en las calles. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.